también es muy importante, tiene gran trascendencia, dado de que nos encontramos día a día con pacientes que están con inmunosupresora. Y la pregunta que nos queda muchas veces es, ¿le continuamos la terapia inmunosupresora o la diferimos por la necesidad de manejo antibiótico? ¿O cómo vamos a manejar ambas variables? El doctor Juan David Plata nos va a dar una luz al respecto. El doctor Juan David Plata es médico internista, médico infectólogo, magíster en VIH, administrador en gerencia de la calidad en salud, es graduado de la Universidad del Bosque, trabaja en forma continua y está dispuesto para trabajar en equipo, totalmente está en todo el momento está actualizando en la parte académica y en la parte de docencia. Y pues, doctor, le damos muchas gracias por su aporte en la última conferencia para cerrar esta sesión. Les recuerdo que al final van a hacer las preguntas. Muy bien. Edgar, muchas gracias por la presentación. Pues este fue un tema muy curioso y muy interesante porque pues como lo han venido hablando todos mis compañeros de panel, todo paciente que se someta a cualquier tipo de inmunosupresión pues se somete a un riesgo. Y cuando hablamos de paradoja, por supuesto, entonces uno habla desde un hecho o un dicho aparentemente contrario a la lógica. Es decir, nosotros en pacientes de cualquier tipo de patología, si uno pasa a mirar, por ejemplo, en enfermedades autoinmunes, cuando uno busca manejo biológico en cualquier patología en particular, digamos en este caso enfermedad inflamatoria intestinal, inmediatamente en el estado del arte uno encuentra 20 moléculas, como ya lo han dicho mis compañeros, cada año salen nuevas y nuevas moléculas tratando solamente una patología en particular. Miremos otro ejemplo. Por ejemplo, en asma alérgica, nuevamente, otras 40 moléculas. Y claro, los infectólogos también tenemos que estar estudiando todos los años qué está saliendo porque hay que estar pendientes. Y cuando uno mira, pues en patologías diversas, los infectólogos somos los que más molestamos con el asunto. Medicamentos biológicos o cualquier tipo de inmunosupresión lo usan en gastroenterología, nematología, oncología, dermatología, todas las especialidades lo usan. Los que más molestamos somos los infectólogos. Claro, pues uno dice, pues, ¿cuál es la manía de los infectólogos? ¿Cuál es el miedo de usar estos medicamentos? ¿Cuál es la restricción o por qué nosotros molestamos tanto? Y pues hacemos una continuación en la consecuencia que han hablado de toda la mañana. Y por ejemplo, miremos un reporte, pues, una cohorte de casi 24,000 pacientes que usaban, que tenían pues, con antecedente de artritis reumatoidea, que se sometían a cualquier medicamento inmunosupresor, y lo que uno podía ver es que son pacientes que tenían un mayor riesgo de cursar con neumonía, o si mirábamos infecciones que requerían hospitalización, también el RR aumentaba, que si bien dependía de cuál era el inmunosupresor que se usaba, aumentaba un poco más que los otros, pero en definitiva todos los medicamentos inmunosupresores van a generar un mayor riesgo de una infección cualquiera. Incluso cuando uno mira otras patologías en especial, por ejemplo, tuberculosis y herpes zóster, nuevamente en el uso de biológicos, la incidencia de infección por tuberculosis era muchísimo mayor. Hay reportes de series de casos que reportan una incidencia en personas año, por cada 100,000 personas año, de una persona que no usa biológico en 2,5 más o menos, pero cuando uno mira en pacientes que usan biológico, esto puede aumentar a 49, e incluso miren que hay estudios que han reportado hasta 561. En herpes zóster, exactamente igual. Paciente que se someta a terapia biológica tiene un riesgo mucho más elevado de sufrir enfermedades, pues de sufrir infecciones por herpes zóster. E incluso, como lo decía la doctora María José, cuando uno mira en estudios post-marketing, nuevamente, no le pongamos ni siquiera nombre, pongámoslo simplemente como anti-TNF, y miren que el OR para cualquier tipo de infección oportunista tenía un aumento considerable. Entonces, este es el susto que tenemos los infectólogos. Pacientes, una serie de casos, pacientes que habían tenido hepatitis B, que se sometían a manejo con rituximab, miren que inmediatamente los anticuerpos contra el antígeno de superficie inmediatamente caían, y este es el susto que tenemos los infectólogos de usar ese tipo de medicamentos. Muerto, 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 y uno que no sabemos qué sucedió. Entonces, ahí es donde uno tiene como
el susto de usar ese tipo de situaciones. Entonces, aquí empezamos a hablar ahora sí de la paradoja del uso de los medicamentos inmunosupresores, porque para nosotros, como lo hemos hablado entonces hasta el momento, es que adicionar un medicamento inmunosupresor a un paciente que ya de entrada tiene un compromiso de la inmunidad es someterlo a un riesgo mayor. Pero, ¿será que podemos usar esta terapia entonces para ayudar a tratar infecciones? Y resulta que en infectología realmente nosotros sí venimos usando algún tipo de inmunosupresor. Vamos al estudio de Cochrane, al clásico, pacientes con antecedente de VIH con neumonía por neumocistis jirovecii que tenían hipoxemia y se les adicionaba corticosteroides. El outcome, el desenlace, la mortalidad al primer mes, miren que en el estudio favorecía el uso de corticoide, y si aumentábamos entonces el desenlace a 3 y 4 meses nuevamente, todo giraba en torno al uso de esteroide. Entonces ya estamos usando un inmunosupresor como terapia para una enfermedad infecciosa. Y sin ir más lejos, ya más actualizados, en paciente con infección por SARS-CoV-2 que requería hospitalización, que tenían requerimientos de oxígeno, donde adicionalmente se le sumaba la dexametasona, pues impactó en mortalidad. Entonces, uno podría decir, listo, sí, nosotros usamos inmunosupresores, esta ya es una paradoja, porque pues, es lo que esperamos que empeorara, pues mejoró con inmunosupresores, pero entonces ahí se genera una pequeña discusión, porque uno puede decir, no, sí, doctor, mire, lo que pasa es que estamos usando, digamos, la dexametasona, pero es para una tormenta de citoquinas, es decir, para una reacción inflamatoria. Listo, perfecto. Miremos otros escenarios donde se han usado inmunosupresores como para ayudar a infecciones. Ese es un estudio publicado en Shock en el 2010, un estudio realizado en ratones, donde se les inducía una peritonitis, y la intervención fue adicionarles o un placebo, o antibiótico con inmunosupresores, que podían ser ¿qué? Micofenolato, metilprednisolona, tacrolimus o una mezcla de los tres. Y lo que se veía era que después de la inducción de la peritonitis, en los ratones que recibían el manejo combinado, es decir, antibiótico con la mezcla de inmunosupresores, la supervivencia era mayor. Y la doctora Singh, por ejemplo, publica hace más o menos unos 15, 16 años, en pacientes con trasplante de órgano sólido que estaban sometidos a terapia con inhibidores de la calcineurina, ¿qué infecciones eran lo más frecuente? Básicamente hablaban citomegalovirus, síndrome linfoproliferativo post-trasplante, poliomavirus y las infecciones fúngicas, particularmente Candida y Aspergillus, y se veían que pudieran tener de pronto una influencia por el tacrolimus. Entonces vamos a mirar esto en qué puede influir. Empecemos desde lo más básico, lo más pequeño. In vitro, ¿qué se podía ver? En este estudio tomaron 30 aislamientos de Aspergillus de diferentes especies, miren, Aspergillus flavus, fumigatus, niger, etcétera, y los sometían a manejo con isavuconazol. Pero la idea del estudio era adicionarles al isavuconazol un inhibidor de la calcinubrina, a ver qué sucedía, tacrolimus, ciclosporina A, sirolimus, y en todos los aislamientos lo que se vio fue una terapia sinérgica. En ninguno de los reportados se vio algún tipo de antagonismo. Todos tuvieron un efecto sinérgico en el tratamiento. El doctor Contoyanis publica también hace varios años la respuesta al manejo, y lo que la idea era ver, bueno, ¿y será que el inhibidor de la calcinubrina por sí solo pudiese tener algún efecto como antimicrobiano? Nuevamente, unas especies de Aspergillus, donde se sometieron a manejo a discos solamente con inhibidores de la calcinubrina, y miren que aún así se producía pequeños salos de inhibición, que al combinarlo ya con el antifúngico, esto se producía un efecto sinérgico que se podía comparar con los dos discos con el halo de inhibición que se formaba. Otro hongo, miremos en criptococo, nuevamente, el mismo ejercicio. A nivel in vitro se hizo la combinación del antifúngico, anfotericina y fluconazol, y se le adicionó el inhibidor de la calcineurina, y nuevamente había un efecto sinérgico que pues por horas del tiempo no vamos a dilucidarlo así puntualmente.
Y eso es posible, es porque se ha visto una gran importancia de la señalización del calcio en los hongos, y es porque a través de una señal externa hay una activación de la fosfolipasa C que eventualmente se convierte en fosfatidininositol trifosfato, y eso conlleva a que las concentraciones que están almacenadas en, digamos, en la mitocondria, del Golgi, en las vacuolas, de calcio, se salgan al espacio citoplasmático y hay un aumento de concentración de calcio. Esto es sensado, de calcio libre, esto es sensado por la calmodulina, que se adhiere a un heterodímero que es la calcineurina, que eventualmente va a desfosforilar CRZ1, que pues finalmente eso es un dedo de zinc, que promueve pues la producción de expresión de genes. Y esto es útil para los hongos porque los hongos van a necesitar, digamos, en la cándida del criptococo es necesaria para la morfogénesis, para la tolerancia a los azoles, para la virulencia, y pues hay unas dudas, para ahí lo ponen como de pronto que podría tener alguna incidencia en el crecimiento de las hifas, pero sí definitivamente vemos que sí induce una sensibilidad a los antifúngicos, dependiendo de las mutaciones que tenga el CRZ1, y que efectivamente pues hay un efecto sinérgico con los azoles. Y en Aspergillus lo que vemos es hay una regulación del crecimiento de las hifas, de la aceptación y la virulencia, y esto se ha visto también en otros estudios donde especies de Aspergillus fumigatus que tenían mutaciones en CRZ1 tenían defectos en crecimiento, en conidación y en virulencia. Incluso, pues, volviendo a los estudios del doctor Contoyanis, pues ya tenían solamente el uso de inhibidores de calcinuria, tenían efectos in vitro como monoterapia y potenciaban el efecto de la caspofungina. Y eso es por esta misma razón. Miremos en esta imagen, ubiquémonos en la parte central, donde las pequeñas moléculas de calcio ingresan a través de canales de calcio de alta afinidad que se unen a la calmodulina, y la calmodulina eventualmente pues es ese heterodímero de la calcineurina que promueve la desfosforilación de CRZ1 y eventualmente pues el crecimiento, la integridad de la pared celular, la virulencia y la sensibilidad de los azoles. Pero si adicionalmente le ponemos un inhibidor de la calcineurina, este heterodímero nunca va a desfosforilar CRZ1, o sea que podría ser otra diana terapéutica. Y eso se ve también con diferentes especies y subespecies de cándida. Miren que, por ejemplo, en cándida parapsilosis, ¿qué se vio? Cuando se sometían, miren la actividad metabólica cuando se sometían a un antifúngico, amphotericina B, fluconazol, voriconazol y caspofungina. Pero si le adicionaban ciclosporina A, miren que la actividad metabólica se reducía casi hasta un 50%. O sea que estamos realmente buscando aquí una sinergia en el tratamiento. Y eso lo vemos en diferentes situaciones. Miren, por ejemplo, el efecto sinérgico del uso de inhibidores de la calcineurina con fluconazol contra producción de biofilm en Candida albicans. En estas imágenes que están teñidos con canabalina A, miren que cuando le adicionábamos los agentes por separado, sí tenían, por supuesto, pues un efecto sobre el biofilm, pero cuando le adicionábamos los dos, el efecto era mucho, mucho mayor. Y esto lo podemos ver también en simulaciones de catéteres donde el fluconazol y el tacrolimus tenían su efecto por sí mismo, pero cuando juntábamos los dos, el efecto era mucho, mucho mayor. Miremos otro ejemplo, en otro microorganismo, con Sporotrix exactamente igual. Sometimos una especie, unos aislamientos de Sporotrix con itraconazol y fluconazol, y se le seleccionaba tacrolimus, y miren que inmediatamente el crecimiento empezaba a reducirse a medida que aumentábamos las dosis de tacrolimus, o sea que funciona exactamente igual, la misma sinergia. Con Trichosporum asahi, nuevamente, la misma combinación. A los aislamientos se les sumaba, además del antifúngico, se les hacía la combinación con tacrolimus y nuevamente esa resistencia disminuía. O sea que ya estamos buscando un efecto sinérgico. Es decir, ahí volvemos a hablar de la misma paradoja, no es el efecto que esperábamos, pero miren que cómo está funcionando como terapia sinérgica. Pero bueno, eso lo hemos visto y es in vitro y todo ha sido in vitro, y miremos a ver qué ha pasado en vivo, qué ha sucedido.
Esta es otra publicación de la doctora Singh, que creo que ella básicamente ha publicado la mitad de los estudios que he puesto en mi charla. Y en esto eran pacientes con trasplante de órgano sólido que estaban con infecciones por Cryptococcus neoformans, y el objetivo del estudio era ver, bueno, los pacientes que estaban con inhibidores de la calcinurina versus cualquier otro inmunosupresor, cuál era la supervivencia a 90 días. Y lo que podemos ver es que los pacientes que estaban manejados con inhibidores de la calcinurina, miren que la supervivencia era mucho, mucho mayor, con un HR de 0.21, es decir, puede ser un efecto protector el uso de inhibidores de la calcinurina. Pero entonces, aquí hemos hablado hongos, hongos y solamente hongos. Pues bueno, listo, perfecto. Miremos otra situación. El uso del leflunomide, otro medicamento que no teníamos como en nuestro arsenal de antimicrobianos. Un estudio también nuevamente en ratones que se han infectado con virus sincitial respiratorio. Miren que en el momento en que le adicionan leflunomide, inmediatamente hay una caída de la carga viral. Las unidades formadoras de placas descienden considerablemente. Y esto se ha visto también en otros tipos de infecciones, por ejemplo, con citomegalovirus, nuevamente otro estudio realizado en ratones, donde en el momento que le adicionaban el leflunomide, y también pues muy asociado pues a la dosis de leflunomide, en diferentes tejidos también veíamos exactamente el mismo comportamiento. Hay una disminución de las unidades formadoras de placas considerablemente cuando les adicionábamos solamente el leflunomide. Por ejemplo, en este estudio, un paciente que estaba con hepatitis B crónica, exacerbada, estaba en manejo con Decavir, y lo comentaron un paciente que la carga viral era constantemente elevada, el perfil hepático fuera de control. Entonces lo que decidieron hacer en este caso fue adicionar, pues aumentar el Entecavir a 1 miligramo y adicionarle corticoide, que pues iniciaron con metilprednisolona y luego con prednisolona en destete, y fue en ese momento que ya empiezan a haber un cambio, ya la carga viral disminuye considerablemente, se regula el perfil hepático, o sea que estamos sumando a otra patología, estamos sumando un inmunosupresor y hay un efecto sinérgico. ¿Podría funcionar entonces esta paradoja? Pues ya hemos visto que definitivamente la combinación de algún medicamento pues que no consideramos de pronto como antimicrobiano, pero pues por motivos de la charla nos vamos a concentrar como en inmunosupresores, ya se ha descrito en diversas situaciones. El uso de inhibidores de la calcineurina pueden funcionar como una terapia sinérgica, porque es que están simplemente atacando otro target diferente del antifúngico. Y nuevamente, pues en otros estudios también nuevamente, todos están concentrados hacia la misma diana terapéutica. La idea es tratar de inhibir ese heterodímero, porque nos va a interrumpir el funcionamiento normal de un hongo. Miremos entonces, en el caso leflunomide, ya traemos de la parte in vitro al in vivo. Otro ejemplo, paciente en trasplante de riñón que venía con una infección por citomegalovirus. Resulta que al hacer el estudio, esa infección por citomegalovirus tenía una mutación en UL97, constantemente esas cargas virales elevadas, y deciden adicionarle leflunomide, inmediatamente empieza a caer esa carga viral. Otro ejemplo, para nefropatía por virus BK. Miren estos dos casos, nuevamente, paciente con trasplante que hacen nefropatía por virus BK, carga viral constantemente elevada, se inicia leflunomide e inmediatamente empieza a caer esa carga viral. Otro ejemplo diferente, paciente con antecedente VIH con unas lesiones pseudotumorales genitales por herpes simplex, que ya venía en tratamiento incluso con aciclovir, pero a pesar de la profilaxis empieza a tener ese tipo de lesiones, le adicionan leflunomide y 11 días después ya empieza a haber un cambio sustancial de este tipo de lesiones de pseudotumorales. Otro ejemplo, pacientes con infecciones recalcitrantes por citomegalovirus, trasplante hematopoyético, nuevamente, pacientes que se les adiciona leflunomide, inmediatamente empieza a haber un descenso en la carga viral. Entonces la pregunta es, ¿podremos eventualmente ganar esta guerra? ¿Nos podríamos aprovechar de esta paradoja?
Yo pienso que sí, porque es que finalmente pues esta paradoja nos crea también una idea de que no solamente debemos concentrarnos en lo que consideramos como antifúngicos, sino podríamos es buscar un cambio de estrategia para buscar otros targets en el mismo patógeno que nos pudieran ayudar para un manejo combinado. ¿Cuál es el problema que tenemos entonces con este tipo para aplicar la paradoja? Pues porque es que cuando nos miramos nuevos targets para uso, por ejemplo, en antifúngicos, hay muchísimos, hay muchos propuestos, hay muchos estudios, hay muchas que pudiéramos usar en el manejo adicional con los antifúngicos, pero ¿cuál es el lío que tenemos con particularmente pues con inhibidores de la calcinurina? Que no tenemos estudios in vivo. Ese es como la restricción que tenemos. Entonces, como para finalizar esta charla, la paradoja del uso de inmunosupresores de cualquier clase como antimicrobiano, como sinergia para los antimicrobianos podría ser una buena estrategia. Y yo pienso que esto hay que mirarlo también a futuro, pues porque ya no es un misterio para nadie que de aquí a los próximos 30 años la multidrogoresistencia nos va a dar a todos por la cabeza. Por ende, podemos aprovecharnos de esta paradoja del uso de medicamentos que no consideramos como antimicrobianos para combinarlos con las terapias que tenemos actualmente, y yo creo que una estrategia así moderna podría ayudarnos a ganar la guerra. Muchas gracias.